Nada más quiero un último comentario, Sí. porque a mí a veces me cae que es diferente. Bueno, dos notas. Ya el director del Cerezo de Juárez, ya Sí. lo despidieron. Hace un momento que se acaba de dar el despido del director del penal de Juárez por esa fuga, por esa masacre allá y que ha generado, incluso ayer por la tarde, noche en Juárez hubo otro enfrentamiento, 7 muertos más que están directamente vinculados con la fuga. Y también no dejar de mencionar esto, porque hoy el secretario de la Marina anuncia con pompa y platillos que ya están acabando lo que se supone ya habían desarticulado al cártel de la Totoaba en el Golfo de California, y nada más lo quiero mencionar porque pues, es una nota muy importante para la región. Pero alguien hay que decirle al secretario de Marina que el simple hecho de que se detenga a siete personas presuntamente vinculadas con este cártel que ahora ya le están llamando, antes le decían el cártel del mar, hoy ya le están diciendo el cártel de la Totoaba. Hay que decirles que para empezar, eso de los 7 detenidos, pues simple y sencillamente, y se lo acreditan a la gobernadora panista de Baja California, a Marina del Pilar Ávila, se la acreditan a ella como si se estuvieran haciendo el gran trabajo. O sea, hay que hacerle imagen a la gobernadora Marina. Pero lo cierto, Olga, es que todavía estaba como presidente Enrique Peña Nieto, detienen al que presuntamente era el líder de ese famoso cártel, que tiene ahí 2 años y medio prácticamente esperando a que le den una audiencia vinculatoria, fíjate nada más, a Sunshine Rodríguez, y que supuestamente con eso se acabó el cártel. Pues ahora de nueva cuenta anuncian que se terminó el cártel de la Totoaba en el Golfo de California. ¿Qué no saben, señores de la Secretaría de Marina? Nunca existió. Pero aparte de eso, vamos a decir que vamos a pensar ingenuamente que existe ese cártel de la Totoaba. Bueno, el cártel de la Totoaba tiene ramificaciones en Estados Unidos y en Asia, para terminar en Japón, en China, perdón. O sea, y antes de China está Singapur. Hay un montón de lugares a donde llega primero este producto del buche de la Totoaba, y que ha generado una enorme riqueza para los grupos que están dentro de ese cártel del Golfo, del Golfo de California. Pero para empezar, para acabar con el cártel del Golfo de California, lo que corresponde a México, primero tendrían entonces que ir a Tijuana. Ahí en Tijuana hay un cártel que tiene muchos años, muchas décadas funcionando en Baja California, y que está intocado desde entonces, y que es la cabeza va en México de ese cártel. Y no lo estoy diciendo yo de gratuito. Hay una serie de investigaciones que han hecho diversas organizaciones que han estado investigando el tema del tráfico ilegal de la Totoaba hacia el lugar de consumo final, que es Asia, en donde alcanza valores impresionantes, 1 kilito del buche de la Totoaba, amigos y amigas, que ese cártel, mientras existe ese cártel intocado de un cártel de chinos, así está identificado, un grupo de chinos que están trabajando desde Tijuana. Lo demás, olvídense, pueden detener a 50,000 personas ahí en la zona del Golfo de California, fundamentalmente San Felipe. ¿Sí? Que por cierto, hay que recordarle al secretario de Marina, si ya respondió a la recomendación que hace unos cuantos, a mediados de diciembre del año pasado, le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la participación de 4 elementos, ¿sí?, que pusieron en riesgo el derecho a la vida de un pescador en unas circunstancias que, si usted quiere decir, bueno, estaban precisamente vinculados con este tema, ¿sí? Con este tema del famoso cártel de la Totoaba, que ahora sí lo mencionan, ¿sí? Y que no ha pasado absolutamente nada con ellos, ¿eh? Entonces, se me hace muy interesante que el secretario de Marina salga precisamente a hablar del cártel de la Totoaba, de estos 7 detenidos, justo unos días después de esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de esos 4 malos elementos, a los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se tardó casi 3 años para emitir esa recomendación, pero está sustentada en más de 30 documentales a los que tuvo el acceso la comisión, ¿sí? Y que concluyeron que se habían cometido violaciones graves a los derechos de ese pescador, ¿sí? Al que después se le fincaron responsabilidades de carácter penal
diciendo que precisamente era otro, no me acuerdo el nombre de ese pescador, pero junto con Sunshine Rodríguez, que intervino para calmar las cosas en esa ocasión. Usted recordará, amigos y amigas, que lo que sucedió con este otro pescador que originalmente lo habían dado por muerto porque fue agredido directamente y sin ninguna provocación, y eso lo comenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación. Los 4 marinos le tiraron así a mansalvas y lo hirieron y prácticamente lo dieron por muerto originalmente. Después, afortunadamente, lo salvaron en un hospital y creo que se lo llevaron a Mexicali con lesiones que ya le molestaron su vida por lo que resta. Pues un año después, la Fiscalía General de la República, junto con la Fiscalía Estatal, ¿sí?, le fincan responsabilidades también a este pescador de pertenecer y ser uno de los líderes del cártel del mar en aquella ocasión. Identificado. Hay que mencionar que el concepto de cártel del mar lo acuñó ni más ni menos que Loret de Mola, ¿sí? Él fue el que acuñó esa organización con ese nombre así, ¿no? Y que acusó directamente a este líder que está ahorita preso, líder de los pescadores, Javier. Sunshine Rodríguez. A Sunshine Rodríguez. A nosotros nos tocó entrevistar a Sunshine Rodríguez en aquel tiempo cuando sucedió que Carlos Loret de Mola, hizo un gran escándalo nacional señalando a pescadores, pues que estaban apenas sobreviviendo en la región porque con la medida esta de proteger a la vaquita marina, pues les prohibieron pescar durante el gobierno de Peña Nieto, y para que no pescaran, les daban una pensión ahí cada mes, ¿verdad? Los tenían sin trabajar y les daban una pensión que luego andaban batallando para que se las pagaran. Y entonces Sunshine fue un dirigente importante, con carisma, con capacidad de organización, y luchó con los pescadores por sus derechos, y fue uno de los que señaló fuertemente pues la intervención de Estados Unidos, de estas organizaciones civiles que cobran un dineral, que traen por ahí un barco vigilando. Así se llama la organización, y un barco enorme, que lo traen para que vigilen que no entren pescadores ahí a pescar nada. Y en este marco se dieron los la agresión grave contra pescadores a los que han herido, ¿no? Porque no es el único y hay antecedentes. Bueno, Sunshine, con mucho coraje y con mucha valentía y dando la cara, le dijo a Loret de Mola: ni te aparezcas por acá porque te voy a partir la madre si te apareces, ¿no? Porque con engaños, Loret de Mola logró que Sunshine le abriera las puertas de su casa, lo entrevistó, y todo lo que lo entrevistó no dijo nada Loret de Mola en su programa, sino que nada más lo quería exhibir para decir: miren, este es el verdadero líder del cártel del Golfo. Y pues, ¿cuál cártel? Si existe, como dice Javier, si existe un cártel, se da a escala muy superior, y son en este tráfico de Totoaba y no a nivel de Sunshine. Entonces, es muy importante que esta información la tenga el gobierno federal, que investiguen en serio, y si no se van a meter a combatir al verdadero cártel, pues que por lo menos no cometan la injusticia de tener presos a pescadores que han sido más víctimas que agresores. Yo nada más quería mencionar esto. Por otra parte, Javier, en el caso de Ciudad Juárez, y es muy, muy importante lo que hoy publica, sin embargo, en una entrevista que le hace a Gustavo de la Rosa Hickerson. Gustavo de la Rosa es actualmente diputado federal por Morena, pero hace 25 años él fue director del Cerezo de Ciudad Juárez, cuando ganó el gobierno Francisco Barrio, y tuvo, de las pocas medidas inteligentes que aplicó, fue poner a un perredista al frente del Cerezo, porque llegaban autoridades muy represoras, mano dura, que lo que hacían era acentuar
todos los conflictos al interior del Cerezo y provocar motines, un motín tras otro, tras otro, tras otro por los malos tratos. Les daban mala comida, no les permitían, los castigaban a los reos y no les permitían la visita conyugal ni la visita familiar, los aislaban. Entonces, con una visión más ahora sí que humanista, Gustavo de la Rosa logró pacificar el Cerezo, a unas sabiendas de que ya actuaban ahí dentro grupos criminales ligados a mafias del crimen organizado y de narcotráfico, por supuesto. Y bueno, resulta que el problema más grave que estaban presentando, que eran los motines, logró aplacarlo. Pero con mucho conocimiento de cómo se ha desenvuelto ese Cerezo, pues lo que dice Gustavo de la Rosa es que se acentuó ahí, al paso de los años, la presencia, ahora sí, de bandas criminales, enormes bandas que empezaron como pandilleros y se convirtieron en fuerzas de choque de los cárteles de la droga. Y ahí están los mexicles, y ahí están los aztecas, y ahí está otra banda criminal que se conoce como artistas asesinos, y hace un mapa, Gustavo de la Rosa, de cómo tienen territorialmente dividido el Cerezo de Ciudad Juárez. Se han puesto más o menos de acuerdo para ver cuáles son las fronteras. A una banda le pertenece el norte del Cerezo, a otra el sur, y a otra el centro, lado oeste, y dice, pero ahora, y ha habido enfrentamientos, se rompe la paz, se rompen los pactos, y ha habido muchos asesinatos, entre ellos dentro del Cerezo. Pero ahora es muy interesante lo que dice Gustavo de la Rosa. Dice, hay que tomar en cuenta que ahora no sucedió un conflicto entre estas organizaciones criminales que controlan el Cerezo, sino que lo que sucedió fue una acción desde fuera para que un comando armado entrara a liderar a uno de los líderes criminales. Y esto, dice, no se logra de ninguna manera si no es con la complicidad de fuera y de adentro de autoridades. Pero esa puerta del Cerezo solamente se puede abrir por adentro, y por adentro abrieron la posibilidad de que entrara un comando armado con este saldo sangriento que estamos viendo, ¿no? De 17 personas asesinadas y al menos 27 evadidos, entre ellos el líder por el que iban, Ernesto Piñón, alias el Neto, líder de los mexicles. Y creo que esto es muy importante porque habla del altísimo nivel de corrupción que impera, no dentro del Cerezo, sino también fuera. Es una cárcel, un centro de comillas, rehabilitación social, que depende, un centro penitenciario que depende exclusivamente del gobierno del Estado. Claro. Entonces, es el gobierno del Estado el que sabe bien cómo funciona, y depende de la Fiscalía General del Estado. Así es que llama la atención, por ejemplo, la tardanza que tuvo la gobernadora Maru Campos. Tardó 12 horas por lo menos, Javier, en salir a hacer una declaración después de que nos enteramos de que iniciaron el año nuevo con esta fuga y masacre en el Cerezo de Juárez. Y bueno, pues también le cabe una responsabilidad, aunque se lave las manos y diga, no me corresponde, al propio presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, porque son bandas que actúan ahí, no nada más dentro del Cerezo, que es responsabilidad del Estado, sino fuera, en la ciudad, que es responsabilidad del presidente municipal, que es la ciudad que gobierna, Ciudad Juárez. Entonces, bueno, es muy importante esto. El gobierno federal estuvo anunciando desde la mañana, en voz del propio presidente López Obrador, que darían una conferencia a las 11 de la mañana y que se tardaban para hablar del tema porque no tenían la información suficiente del gobierno del estado de Chihuahua. Y la conferencia la vinieron dando ya muy tarde, era la mesa de seguridad del gobierno federal, y se esperaba la participación, o esperábamos
los ciudadanos la participación de representantes de Chihuahua y no, cada quien dio su conferencia por separado y con discrepancias en cifras y en datos de Sí, uno y incluso de otro. los nombres de las personas que fueron supuestamente rescatadas o que se fugaron después de este operativo especial tan impresionante que se dio para liberar a estos dos grandes capos. Uno de ellos, no recuerdo los apóstoles, no recuerdo el nombre de él, pero pues estaba preso desde el 2009. Fíjate, Sí, desde el sí, es 2009. el líder de los mexicles, al que Así iban es, a a liberar ese líder. directamente Y a su celda. El comando sí, armado llegó sí, a se su celda sabían para perfectamente sacarlo bien a lo que tranquilamente. iban y por quiénes iban, finalmente. Pero aquí, Olga, es muy importante destacar que a final de cuentas, pues este director del Centro de Reinserción Social, el Cerezo número 3, ubicado en la ciudad de Juárez, Alejandro Alvarado Telles, en realidad, amigos y amigas, pues es lo delgado de la riata, vamos a ponerlo así, ¿sí? Es lo delgado del hilo, ahí se revienta, pero y va a ver usted, como siempre sucede cuando hay este tipo de situaciones, no va a pasar ni hacia arriba nadie más. Sobre ese van las pulgas, se le van a acomodar todas las pulgas a ese pobre perro. Y lo que sucede también siempre, los destituyen, presuntamente no sabemos nunca que si se les da seguimiento de carácter penal, si se les presentan algunas responsabilidades de carácter no nada más administrativo, sino penal, ¿sí? Y pues aquí podríamos estar ante la oportunidad de que si ese director, Alejandro Alvarado Telles, pues se pone a hablar y decir, bueno, es que ¿saben qué? Pues es que, para empezar, el director de los centros penitenciarios en Chihuahua, perdón, pues aquí a cada rato venía y sabía perfectamente bien cómo estaban aquí las celdas Very Important People, las famosas celdas VIP. Que mire, eso cuando eran los gobiernos del PRI, en los 70s, cuando se hablaba de esos privilegios que gozaban los presos, cierto tipo de presos, era un súper escándalo. Los medios de comunicación y los partidos de oposición de izquierda, entonces hablaban, oh, no puede ser posible. Y esto sucede cotidianamente en una gran cantidad todavía de penales en la República Mexicana, que para empezar han disminuido, aunque han existido algunas liberaciones por amnistía o porque se les cumplió ya su periodo para estar presos, ¿sí? Pero siguen siendo de las cárceles más sobrepobladas en todo el mundo, amigos y amigas. Y eso de la famosa reinserción social, o que los vamos a tratar de rescatar para la sociedad, a los presos, eso también es puro atole con el dedo. Porque créanme, quienes conocemos a personas que han estado en los centros de rehabilitación, conocemos perfectamente bien que eso es pura demagogia y pura actividad de carácter promocional por parte de los gobiernos de los cuales dependen los penales, los centros de rehabilitación social, que de rehabilitación social, créame usted, no tienen absolutamente nada. En fin, son cosas muy importantes, Alicia, que tenemos de los que se tiene que hablar, porque así como están sucediendo cosas allá con este gobierno, con estos par de gobiernos del PAN, Alicia, porque esto obviamente se empezó a dar con Javier Corral, empezó a crecer desde el gobierno de Javier Corral. Bueno, pues ahora le estallan las manos a la gobernadora, y bueno, pues simple y sencillamente dicen, pues ya está. Pero no hay que olvidar que la gobernadora ya tiene gobernando, Javier, un año, más de un año. Entonces, tampoco es, y no hay que olvidar que no hace mucho ya hubo el primer intento de atacar el Cerezo y como lo hicieron ahora con un comando armado y liberar a los reos. Eso fue lo que desató la violencia hace unos meses y luego se vino concatenado con otros estados de la República, incluido de manera extraña Baja California, donde no había bronca, ¿no? No había conflicto de este tipo. Entonces, ya había ese antecedente y Gustavo de la Rosa, con mucha razón, dice, ante ese antecedente, lo que debió haber hecho el gobierno estatal fue reforzar la seguridad del Cerezo, porque ya se estaba viendo que más que enfrentamientos y confrontaciones internas de los grupos criminales, el peligro venía ahora por un ataque externo de comandos armados para liberar criminales. Dice, si eso lo podía ver hasta el ciudadano común, que ese era el objetivo que se estaban proponiendo. Entonces, ¿por qué en lugar de reforzar el Cerezo, la vigilancia,
en lugar de hacer eso, incluido, fíjate, esto no he visto que lo diga Gustavo de la Rosa, pero te lo comentaba yo desde ayer, hay presos tan peligrosos en el Cerezo de Ciudad Juárez que deben ser reubicados en cerezos como el altiplano, ¿no? En penales de muy alta seguridad, como lo que antes conocíamos como Almoloya o el altiplano, y que allá debieran de estar porque son detonadores de violencia muy grave, como lo estamos viendo ahorita. Entonces, creo que una de las medidas primeras es esa, creo que ya la empezaron ahora a hacer, ¿no? A trasladar reos sumamente peligrosos a otros cerezos de más seguridad. Y también mencionar, Javier, que la gobernadora ha echado a andar un proyecto para Ciudad Juárez que se le conoce como Torre Centinela, que costará miles de millones de pesos y que lo plantea como algo muy superior a lo que conocemos ahora como los C4, los C5, los C6, y que con eso va a pacificar Ciudad Juárez. Y todo el mundo le dice, no señora, no es así como se va a pacificar, no es metiéndole dinero a esas torres centinelas que más van a tardar en corromperse si no se atacan las fuentes de la corrupción que ya están actuando. Por lo pronto, el propio diputado Gustavo de la Rosa comenta que para este año de 2023 ya se presupuestó el primer recurso, no es todo, el primer abono para la construcción de la Torre Centinela, que son ni más ni menos que 945 millones de pesos, Javier. Ahí van. ¿Cuánto van a gastar ahí? Sepa Dios, porque tú sabes que siempre que empiezan una obra estos gobiernos panistas, la concluyen mucho tiempo después y la van incrementando al paso del tiempo hasta que terminan convertidas, por ejemplo, en algo así como ¿cómo se llama esta que construyó Calderón para conmemorar el bicentenario? Que le llaman la estela de la corrupción, ¿no? Sí, la estela de luz. La estela de luz es el nombre oficial. Pero en realidad la gente la bautizó como la estela de la corrupción. La terminaron mucho después de la conmemoración del bicentenario de la independencia. Se gastaron 3 veces más de lo que habían presupuestado y no sirve para gran cosa, ¿no? Bueno, ya nada más permíteme cerrar retomando así rápidamente lo del cártel del Golfo de California, con el caso de la vaquita y la totuaba. Cité una información que pues, llama la atención, el tema de la recomendación que emitió en contra de la Secretaría de la Marina, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo del marino que fue lesionado y dejado con incapacidad permanente hace en diciembre del año pasado. Pero también hay otro hecho relevante que hay que mencionar, porque también va a estar presente en febrero, amigos, en febrero, en marzo. Para el gobierno mexicano también es una situación bastante delicada, porque le voy a dar la fecha, el jueves 17 de noviembre de 2022, esta organización internacional que se llama la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, le lanzó un ultimátum al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes a más tardar a febrero de este año, 2023, para que presentes una evaluación detallada de los progresos que el gobierno mexicano tiene para frenar la pesca ilegal de la totuaba, práctica que ha puesto al borde de la extinción a la vaquita marina. Y el problema es que si esta convención no se siente de alguna forma contenta con el informe que presente el gobierno, que es esto que estamos viendo hoy con el secretario de la Marina, es precisamente también parte de este segundo tema relevante que tenemos con este tema del cártel del Golfo de California. El asunto es que esta convención puede entonces pedirle a los gobiernos que integran esta convención, entre ellos Estados Unidos y Canadá, pues que le impongan sanciones a México, ¿sí? Para impedir las exportaciones mexicanas de animales y vegetales
hacia los mercados que integran esta convención, y obviamente un nuevo gran problema se le vendría al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a todos los mexicanos, obviamente. Entonces, de esta magnitud es el tamaño de lo que estamos observando con el tema que hoy el secretario de la Marina está tocando con esta información, y como queriendo darle algún respaldarazo también a la gobernadora panista de Baja California. Así que así está el tema. Por eso lo quisimos tratar, Alicia, y qué bueno que estos dos temas, de alguna forma, que son muy relevantes en este momento en México, pues también los estemos tocando aquí, en la segunda parte del programa El Péndulo. Sí, Javier, yo también quiero concluir los comentarios en el caso de Chihuahua. Adelante. Diciendo que no fue la autoridad estatal ni municipal, que fue el general que encabeza la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Sandoval, quien dio a conocer la información de las celdas de lujo, Javier. Estas celdas VIP, como le mencionaste tú, para gente muy importante. Very important people. Sí, y que estaban equipadas, bueno, como una recámara así de lujo, ¿verdad? Con buenos muebles, buenos colchones, con televisiones, no televisiones viejitas, televisores que ya lo quisiera uno como regalo de Santa Claus para un año, ¿verdad? Y bueno, teléfonos celulares modernos, pero además encuentran celdas donde hay cajas fuertes. Y en una de ellas encontraron más de $1 millón de pesos. Imagínate, Javier, todo eso, que estás en tu celda de lujo y tienes hasta tu caja fuerte ahí con tu más de $1 millón de pesos ahí. Las fiestas, los cumpleaños. Lo que necesitas ahí, tráigame una chica guapa, ¿no? Los cumpleaños, y de paso las botellas de tequila o de champán. ¿No? Entonces, este grado de corrupción tan alto, ¿verdad? Y que se describe nada más con estos datos, ya más los que hemos comentado, el fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, dijo, bueno, pues es que tenemos que reconocer, pues como no, ante la evidencia, que te saltan y que te salpica toda la porquería. Dice, tenemos que reconocer que existen problemas serios de corrupción, y le preguntan en la conferencia de prensa que dieron ellos en Chihuahua, las autoridades estatales, le pregunta un periodista que si él, como fiscal, no estaba al tanto de que existía esto en el Cerezo, esas celdas de lujo, porque aparte del dinero, bueno, la facilidad para entrar, meter armas cortas y armas largas, como quedó demostrado. Y dice, ¿qué creen que contesta el fiscal? Ya dije antes que el Cerezo le corresponde directamente a la Fiscalía General del Estado, ¿sí? Y dice, bueno, lo evidente no lo podemos ocultar, se descubrió corrupción, así es, así lo declaró, lo evidente no lo podemos ocultar. ¿Cómo dijo Juan Gabriel? Se descubrió corrupción. ¿Cómo dijo Juan Gabriel? A el reportero que le decía, oye, ¿y usted es homosexual? ¿Qué le contestó? Algo así. O sea, no, le contestó. Lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Sí. Y luego dice, pero vamos a dar con los responsables y los vamos a castigar. El primer responsable es él. Él es el encargado de los cerezos, y el cerezo más grave, más peligroso, sobre el que más debe tener el ojo puesto, es precisamente el de Ciudad Juárez. Y luego también, Javier, la frase trillada de caiga quien caiga, vamos a investigar, pero cuando lo peor de todo es que cuando le preguntan si no sabía él de que existía esto, dice, aquí no se trata de un tema de haber visto o no haber visto. No. O sea, si no había visto él que existía ese problema, si no se trata de un tema de haber visto o no haber visto. Ese es el tipo de respuestas que estuvieron dando en la pseudoconferencia de prensa a los periodistas de Chihuahua, las autoridades de Chihuahua. Solamente quería subrayarlo, Javier, sí, pues para constatar también diferencias y para ver la necesidad, pues, de que la autoridad federal meta más mano, intervención en cerezos, porque con esto de que son estatales, pues se quedan a la corrupción estatal. Y esta corrupción estatal cuesta vidas, y cuesta vidas muchas veces también de gente inocente, porque también dentro de los cerezos
cuando se da una confrontación, no mueren nada más los que pertenecen a un grupo criminal y a otro. También muere gente que no, bueno, los custodios, pues es un trabajo de alto riesgo y es muy lamentable que hayan sido asesinados, como también es lamentable. De que los fusilaron a los pobres. Sí, eso, por ejemplo, ¿cómo castigas tú un crimen así, no? Es terrible, de veras, y las familias, imagínate empezar el primer día del año nuevo con la noticia de que su padre, su hermano, su esposo, que no estaba con la familia porque tenía que estar cumpliendo con su deber trabajando en el Cerezo, pues ya no va a regresar jamás a casa, jamás lo van a volver a ver, porque ya lo que tienen que hacer es sepultarlo. Entonces, bueno, en fin, amigos, amigas, así está la información. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando los temas, pero de momento ahorita creo que se les ha dado una información adicional que nos permite, y espero que a ustedes les sirva también para formar su propio criterio de lo que está sucediendo en estos dos grandes casos que estamos mencionando aquí, aprovechando que Raimundo pues, nada más nos da siempre 40, 45 minutos de su tiempo. Y eso que el pacto es 30 minutos. Siempre le robamos más. Se va a enterar, lo va a recordar y nos va a quitar esos 15 minutos. Un abrazo al querido Raimundo y a Chihuahua. Muchas gracias. Amigos de Baja California, también muchísimas gracias. Mañana reanudamos nuestras transmisiones aquí en Cuatro Vientos. Si les gustan los programas, ya saben, estamos transmitiendo ya mucho más frecuentemente en vivo en YouTube, así que por favor, suscríbase, vemos que lo está haciendo usted poco a poco, pero recomiéndanos si es que les gusta nuestra programación y obsequienos likes y también pues active la campanita para que se entere usted cuando estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.